Buena semana, buena noche, que estén todos muy bien. Un saludo muy especial a todos. Gracias por estar en la clase, gracias por escuchar la clase. Que así nos continúen diciendo. Hoy estamos a ya 20 del mes de Adar, año 5785. Estamos ya, según la cuenta, como la Torah lo dice, estamos a 20 ya del mes 3 del año 25. Besat Hashem. Y iniciamos nuestra clase, estamos estudiando el portón del silencio, seguimos con este portón y dice nuestro sabio, hay que tener cuidado de no avergonzar ni lastimar a nadie, algo a veces un poco complejo y un poco difícil, porque sin querer queriendo a veces se cometen errores. Sentido. Ahora, hay que tener cuidado con lo que se dice. Si la persona se encuentra en compañía de alguien que tiene un defecto físico, por ejemplo, del que se avergüenza, o si alguno de sus hijos, su esposa tienen un defecto, o inclusive alguien de su familia, se debe cuidar de no tocar ese tema, aunque se trate de otra persona con esa misma situación. Pues esta persona va a creer que está hablando de él, se va a sentir mal. Por lo tanto, sentirá vergüenza. Hay una historia de Steinman maravillosa y esto es lo que es la sabiduría de quien piensa en los demás. Una pareja va y le dice a Steinman que tiene una duda de colocar el nombre a su bebé. Tiene una niña, una recién nacida, y tienen duda en colocarle el nombre. Y Steinman le pregunta por qué y cuál es el nombre. Y ellos le dicen Sara. Pero dice, ¿cuál es el problema? Dice, porque tenemos una vecina. En el patio se ve al patio la vecina y hace poco falleció su bebé. Y la niña se llamaba Sara. Entonces, al nosotros llamar la niña, nosotros Sara, 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 la vecina va a escuchar y seguramente puede sufrir porque recordará a su hija. Y por eso tenemos duda de no colocarle este nombre. Steinman los bendijo, le dijo que qué actitud tan noble, qué actitud tan sublime, el que ellos puedan negarse o sacrificar el nombre que quieren colocar a su hija solo por el bien, el bienestar emocional de su vecino. Dijo Rabí Hillel, y esa es la máxima de él, no hagáis al demás lo que no quiere que te hagan a ti. Esa es toda la Torá. Los profetas, los escritos, son sus explicaciones. Así que ve y estúdialo. Eso fue lo que dijo Rabí Hillel, enseñándonos acerca de lo que es el principio, el fundamento del Musar de la Torá. Si alguien estudia Torá y de lo contrario no hace bien a los demás, no se percata por los sentimientos de los demás, las emociones de los demás, lo que las personas piensan, eh, cómo se sienten. Pues su toira no es realmente lo más correcto. Todo el fundamento de la Torah es el Ira Shamayim. Y el Musar, dice nuestro Jajamí, fue antes inclusive que la misma Torah. O sea que el Musar es la ética, la moral, es el hacer el bien a nuestro prójimo. Si la persona cometió un acto reprochable del que se arrepintió y no ha vuelto a cometer, es un grave pecado llegar y decirles, ¿por qué hiciste esto? Si no hubieras hecho esto, etcétera, etcétera, cómo hiciste tal cosa, cómo no te cuidaste de no hacerlo. Recordar cosas del pasado que ya son pasado, al pasado pisado, se dice en dicho. Por lo tanto, no tiene sentido recordar el pasado cuando alguien ya se ha arrepentido y ha corregido su conducta. O si alguien te cuenta algo que ya sabes, guarda silencio hasta que la persona termine. No digas, ah, ya sé lo que me vas a decir. Deja que termine de hablar, pues tal vez hay alguna novedad en lo que te va a decir. Pues eso le causará satisfacción al podértelo decir.
pues confía en ti, por eso te lo va a decir. A veces sucede mucho con los hijos. De repente vienen entusiasmados a decirle a papá o a mamá algo nuevo, pero para papá y mamá, como están tan ocupados, es una tontería, porque es algo que no es tan importante para los padres, pero sí lo es para el hijo o para la hija. O la esposa de repente le va a contar algo al esposo, algo que tal vez para él no es algo tan importante, pero para ella sí. Escucharla es algo maravilloso. Y esa es la verdadera Torah que nosotros tenemos. La que aplicamos con la esposa, la que aplicamos con el esposo. En la empresa nos toca escuchar al jefe sí o sí, así sea una tontería lo que vaya a decir, pero hay que escucharlo sí o sí, con respeto. Pero no en la casa, con la esposa, con el esposo. ¿Por qué? Porque no hay una condición económica y de autoridad que obligue a la persona. Por lo tanto, su actitud de escuchar al jefe es falso. Porque si no fuera por la amenaza que significa que es el jefe, entonces no le escucharía. Por eso dice Jajamín, la verdadera Torah que uno escucha, que uno aplica, es la que uno aplica primero con la familia, con la esposa, con los hijos, con el esposo. Por eso, aunque sepas que no te va a decir nada de nuevo, guarda silencio hasta que termine si dos hombres tuvieron una disputa y lograron reconciliarse. Ninguno de los dos puede decir cómo me hiciste tal y tal cosa en el pasado. Por eso te hice esta otra, porque eso es una actitud como vengativa, recordar el pasado. Tal vez el otro le va a contestar, al contrario, toda la culpa fue tuya, etcétera, etcétera, y terminará en una disputa. O alguien de repente que sepa que ellos se han discutido en el pasado y traiga comentarios que los haga discutir. También es algo que no es correcto. No hay que ser una persona cizañera o mucho peor, un mequetref, o un acusador. Hay quien se sienta delante de un sabio, guarda silencio y recibe recompensa. Por ejemplo, si tiene la intención de escuchar, pero hay quien guarda silencio y peca. Por ejemplo, alguien que piensa, ¿para qué hablo con él si no sabe darme una respuesta como se debe? No sabe nada comparado conmigo, o seguramente no podrá aconsejarme correctamente. Hay que tener mucho cuidado con lo que nos enseñaron nuestros maestros. 7 son las señales de una persona sabia. Lo contrario son las señales del necio o son las señales del ignorante. Así lo trae la Mishnah en Pirkei Avot 5:7. Es la Mishnah del Musar por excelencia, de la conducta correcta. Dice la Mishnah, ¿cuáles son las características del sabio? El sabio no habla en presencia de quien lo supera en sabiduría o en número. Hay que saber callar delante de quien me supera en sabiduría y tener respeto. No interrumpe a su compañero cuando habla. No se apresura a responder. Cuando pregunta, lo hace al caso de lo que están hablando y no en otras cosas. Responde debidamente y comienza por el principio y acaba por el final. Había un gobernante, ya no existe. Desafortunadamente no gobernó para bien cierto país. Vamos a ahorrarnos quién es. Pero algo tenía y se le notaba siempre. Era muy habilidoso en este tema. Cuando le hacían 2, 3, 4 preguntas a los periodistas, las anotaba y comenzaba a responder por la primera hasta la última que le hice. Por eso dicen los sabios, aquel que no siendo sabio, pero se calla, pasa por sabio. O aquel que cumple estos principios le va a ayudar estructuralmente, va a ayudar estructuralmente y a ser personas con un verdadero liderazgo y que nos ayude a ser sabios en la vida. Por lo tanto, responde por el principio y termina por el final. Sabe escuchar a la persona a quien le preguntó y sabe responder en el orden que le han preguntado, lo que le han preguntado. Otra característica sobre lo que ha aprendido dice, no lo he aprendido y reconoce la verdad. No se pone a inventar cosas, si no sabe, no responde.
Lo dice, lo voy a averiguar, lo voy a preguntar. Pero no se inventa cosas para aparentar que sabe. Con el ignorante ocurre todo lo contrario. Dijo el sabio, el que habla con sabiduría e inteligencia es como el que pone sal a la comida. Tienen gracia las palabras del entendido, al igual que un rubí en un engaste de oro. La sabiduría del pobre hombre es despreciada y sus palabras no son escuchadas. Gran parte de las problemáticas que tienen las parejas es el hecho de que no saben comunicarse. No saben hablar entre sí. De repente la mujer malinterpreta, el hombre malinterpreta. La conversación se va hacia una discusión. Todo esto por el ego que hay a la hora de escuchar, a la hora de hablar entre las personas. Así que si uno nota que las palabras, por ejemplo, de uno no son escuchadas, hay que ir con aquel que las palabras sí son escuchadas. Hay personas que de repente se creen más sabios y se ponen a dar consejos a gente que no le va a escuchar. Que si otra persona se lo dijera, esta persona escucharía. Entonces hay que ir donde esta persona y decirle, mire que me preocupa un poco la vida de tal persona. Está en estas problemáticas y creo que se está equivocando, pero a mí no me va a escuchar, pero a ti sí te va a escuchar. Yo recuerdo que Ra me decía, yo les hablo a ustedes y ustedes se callan ante mí, pero yo me callo ante mis maestros cuando estoy con ellos. Y un día estuvimos en una reunión donde el maestro de nuestro maestro estaba ahí. Entonces yo observé la actitud que él no hablaba para nada. Y también escuchaba como cualquier otro estudiante, cualquier otro talmid. ¿Por qué? Porque eso se llama respeto. En resumen, así como el hombre pone una puerta en la entrada y hay momentos para abrirlas y hay momentos para cerrarla, del mismo modo debe mantener las puertas de su boca cerradas, sus labios y sus dientes. Ten mucho cuidado cuando abras la boca, cuida tu lengua al igual que cuidas el oro, la plata o las perlas. En tu habitación, dentro de un cofre, así como cuidamos estos elementos porque le damos un valor, de la misma manera hay que cuidar la forma y las palabras que decimos. No solo el contenido de las mismas, sino la forma en que lo decimos, el significado de las palabras correctas. Por eso en derecho se dice todo lo que digas tiene derecho a guardar silencio y todo lo que digas será usado en tu contra. ¿Qué significa esto? Que tal vez quiero decir una cosa, pero termino diciendo otra porque no soy habilidoso en el manejo de la semántica de las palabras, en el significado de las palabras. Y de repente quise decir una cosa, pero terminé diciendo otra. Haz lo mismo con tu boca, dice el sabio. Observa cómo se cuidaban los sabios de antaño, de las pláticas ociosas. Se ganaban elogios por no haber hablado cosas inútiles en toda su vida. Así lo trae el Talmud en el Tratado de Sulcá 28a. Notemos que los juicios que hacen en el mundo, las personas, en gran parte del juicio es qué dijo, qué no dijo, por qué lo dijo, qué quería decir, etcétera, etcétera. Además, también es de mucha ayuda para rezar con concentración, ya que la falta de concentración durante el rezo se debe a las palabras ociosas que se fijan en la mente y se vuelve una huella nétsica y por lo tanto dañan en la concentración de la persona. Es una barrera, pero por otro lado, el silencio también es una barrera muy positiva. A veces es mejor lo que no se dice que lo que se dice. Los jajamí nos enseñan que en esta vida se nos ha dado un cúmulo, un número de palabras. Cuando estas palabras se terminen, entonces la vida de la persona ya habrá terminado y tendrá que, entonces, Hakadosh Baruj Hu llamar a la persona a su presencia. Pero únicamente las palabras que se hablan de secularidades.
Las palabras que se pronuncian para estudiar Toira o para hablar de Toira, de cosas santas, estas no se cuentan dentro del cúmulo de palabras que nos han dado. Por eso hay que procurar no hablar tonteras en la vida, no hablar ociosidades, banalidades y cosas que no tengan sentido o no tengan propósito, mejor. Porque hay cosas seculares de las que hay que hablar, pero tienen propósito. Las cosas vanas son las que no tienen ningún propósito de construcción, de edificación, de espiritualidad en la vida, ni siquiera para ganar dinero. Por ejemplo, cuando un grupo de hombres tontos se sientan a hablar únicamente de mujeres y de cosas inmorales, esas son conversaciones futiles, vacías, sin propósito, y lo único que causan es simplemente daño. Ahora hay que explicar cuatro temas sobre cuatro grupos de personas que no reciben la presencia divina. Así lo trae el Talmud en Sotat 42a. Así que nuestros sabios dicen, el de los escarnecedores, como está escrito. Él retira su mano de los escarnecedores, Osea 7:5. El que habla mal de la gente, el que escarnece, al que habla mal de la gente se le compara como a un perro, porque los perros son los perros salvajes cuando matan a sus víctimas, cuando cazan, despellejan el animal, la víctima sin siquiera haberla matado completamente, como hacen otros animales. Los leones que primero matan el animal y después se lo comen. Los perros simplemente despellejan y despellejan aún el animal vivo. Así se compara a la gente que habla mal de otros, que dañan su reputación y que escarnecen a las personas. El de los mentirosos, como está escrito, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Dice el Tequilín 101:7, por cuanto el trono de Hakadosh Baruj Hu es verdad. Por lo tanto, el mentiroso, el que vive inventando cosas o engañando a las personas diciendo mentiras. Los sabios dicen, escuchen todos los comerciantes, los sabios dicen, el comerciante tiene que cuidarse de la mentira. ¿Por qué? Porque los comerciantes tienden a la mentira, por cuanto tienden a usarla para evadir los compromisos y entonces mienten. Venga tal día que tal día le pago y ese día realmente no tiene la intención de pagarle, pero era una forma de zafarse de la persona. Así que en general debemos cuidarnos de la mentira. El de los aduladores, como está escrito, porque no se presentará delante de él el adulador. Y Job 13:16. ¿Quiénes son estas personas? Aquellos que simplemente le dicen a alguien lo que quiere escuchar para ganar un beneficio de él. Esto es muy problemático y esto es lo que pasa mucho en la política. Eso es lo que pasa inclusive en el mundo secular. Alguien le dice qué persona tan inteligente y esto porque quiere su aplauso, porque va a beneficiarse algo de esa persona. El hombre que le dice a la mujer lo que ella quiere escuchar para tener un interés tal vez no moral con la persona. O viceversa, la mujer con el hombre que quiere también buscar un beneficio económico a cambio de inmoralidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un gran problema cuando un líder de una comunidad, un rabino, un maestro, se deja doblegar por las personas a causa de que ellos le beneficien o que no dejen de escucharle o que no dejen tal vez de apoyarle. Y entonces le dice lo que ellos desean escuchar. Una comunidad que entra en este término ya dejó de ser una comunidad de Torah, ya dejó de ser una Keilat Hakadosh, porque nosotros nos adaptamos a la Torah, no adaptamos la Torah a las personas. Dicen nuestros sabios, y así lo trae Rashi, que Aarón, Cohen, el hermano de Moshe Rabbeinu, hacía que las personas viniesen a la Torah, no la Torah a las personas. Y cuando una persona le dice a otro lo que quiere escuchar, entonces ahí ya no hay un propósito correcto. Ahí ya no hay una orientación correcta en la Torah, ni tampoco hay una orientación correcta en cualquier tema que sea. Siempre cuando a veces
Han habido parejas que han venido a consultar. Él quiere escuchar lo que él quiere escuchar y ella quiere escuchar lo que ella quiere escuchar. ¿Qué quieren escuchar? Lo que pasó en el huerto del Edén, de quién es la responsabilidad de ella. Y él quiere escuchar que es de él. Ella quiere escuchar que es de él y él quiere escuchar que es de ella. Por eso en la vida no hay que asumir culpabilidades, sino responsabilidades. Hay que cambiar la culpa por la responsabilidad. La culpa solo trae un sentido de condenación, pero no trae cambios. La responsabilidad nos asienta, nos ubica y nos hace rectificar, evitando el sentido de culpabilidad, la cual no ayuda a nadie, ni a ninguna familia, ni a la DUC de las comunidades, de los grupos de la familia, o sea, a la unidad de las personas. Esto lo tratamos en la parsha que viene que de esta semana. Vaya que. Y el grupo que lo difunde en la mala lengua, como está escrito, o sea, aquellos grupos que solo hablan mal y hablan mal y hablan mal, como está escrito, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, dice el Tequilín 5:5. Tú eres justo, oh Dios, no habitará en tu morada el mal. Ahora hay que enseñarte en qué consisten y cuáles son sus categorías, pues su clasificación sirve de mucho para entender mejor día el tema. Besat Hashem, Besiata Dismaya, con el favor de Hakadosh Baruj Hu. Próxima clase, si Dios lo permite, Besat Hashem, terminaremos este punto maravilloso para explicar entonces las categorías, la clasificación, sirve mucho para entender estas conductas que debemos, Besat Hashem, seguir trabajando, debemos seguir cambiando. Besat Hashem. Son 5, creo, que nos ayuda cada día a convivir como personas civilizadas, como personas con verdadera espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de buenas actitudes. Las buenas actitudes es lo que se llama espiritualidad. No es espiritualidad decir simplemente que está como drogado, mirando para el techo y volteando los ojos. Eso no es espiritualidad. Posiblemente una posesión demoníaca. La espiritualidad son las buenas actitudes, el buen comportamiento. Eso es espiritualidad. Espiritualidad es saludar con amabilidad. Espiritualidad es aprender a amar y a ser sinceros, no ser hipócritas. Espiritualidad es decir sí, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Es ser leal, fiel a Hakadosh Baruj Hu y a la esposa. Es comportarse como un hombre de palabra. Es comportarse como una mujer con siniut. Es comportarse como una persona que cuando le dice a otro te quiero, el que paga a tiempo a sus empleados, o el que le dice no te he podido pagar, y eso es verdad, no le ha podido pagar, pero esos días te pagaré, el que es amable, el que saluda, que se comporta como una persona correcta, el que cierra los ojos para no ver mujeres, la mujer que no está alimentando el deseo no moral, viendo hombres también. Eso es ser espiritual. No es simplemente ser una pantomima y comportarse como una persona que simplemente sus instintos le llevan como la ola del mar, así, para aquí, para allá. Besat Hashem, Besat Ismaya. Ese es el propósito de seguir creciendo en Musar. Notemos que nuestra sociedad cada día se llena de gente ilustre, que habla bonito, pero vive feo. Los abogados, doctores de la ley son los más corruptos. Los de los psicólogos, maestros de la mente, son los más traumados. Los de los médicos, maestros de la salud, son los más desordenados. Y así sucesivamente. La espiritualidad es coherencia. Se enseñó nuestro maestro, el Rebbe Shmuel Samaria.
Y así lo enseñamos, que la coherencia tiene que ver con la línea de la ética, que es el pensar, el hablar y el hacer. Esta coherencia nos lleva a un reto muy grande de ser hombre. ¿Qué es ser hombre? Es una gran definición. Lo mismo que es ser mujeres. ¿Qué es, qué es serlo? Pamikman nos lo dice. Cuando Hakadosh Baruj Hu habla y dice, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para que me arrepienta. ¿Qué significa eso? Que el reto de ser hombres y mujeres de verdad es el reto de mantener la palabra. Porque la palabra, porque la palabra está unida a nuestra moralidad y nuestra palabra está condicionada a la moralidad que tengamos. O sea, a la conducta que tengamos. Y la conducta que tengamos está muy relegada y está dependiendo de las creencias que tengamos. Por eso nuestro Jacamín dice que nos equivocamos solo por creencias y costumbres. Las costumbres equivocadas vienen por creencias equivocadas. Hay personas que sufren y no ven cambios porque nunca están dispuestos a cambiar aquí. Hay un egocentrismo tan grande y una necedad tan grande basada en su orgullo que nunca van a cambiar porque nunca cambian acá. Pero si están dispuestas a cambiar aquí, seguro que pueden cambiar. Todo el mundo puede cambiar. Todos podemos cambiar. Ese es el gran problema con las parejas, ¿no? Yo soy así, así me criaron, soy así, punto, y el otro tiene que someterse a mí. Por eso nunca van a cambiar, hasta el punto que llega la separación. Porque una sociedad tiene que ser más superior a otra, porque esta sociedad tiene principios mucho más grandes. Su mente no es tan estrecha, tan limitada. No estamos hablando de libre pensamiento, no estamos hablando de mente abierta. La mente abierta es una mente sucia. Estamos hablando de principios fuertes, principios de grandeza, principios de moralidad muy fuertes. Y esto hace a una familia fuerte, a una sociedad fuerte, a un grupo fuerte, a una nación fuerte. Esa diferencia entre una familia y otra, entre una persona y otra, entre una nación y otra, etcétera, etcétera, etcétera. Besat Hashem, con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu, seguiremos reflexionando sobre ello y llevarlo a la práctica. Besat Hashem, con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu, seguiremos mejorando cada día, seguiremos avanzando cada día. Estar, cuando hablamos de mente abierta, en el término correcto desde el punto de vista de la Torá, estamos hablando de la capacidad de poder renovarnos. Dicen los sabios, y aquí viene la fresa del pastel. ¿Cuál es la importancia de la Teshuvah? Vamos a explicarlo de una manera sencilla. Teshuvah es Tashub Hei, volver a la Hei, o sea, tomar el control de nosotros. Pero estoy aquí por causa de mi mente, por causa de mis limitaciones. Esto me lleva a un comportamiento. Cuando un niño tiene 5 años, se comporta con ciertos comportamientos de la capacidad de su mente. Cuando tiene 10 años, tiene otra conciencia, entonces ya no se comporta igual. Cuando tiene 15 años, ya no chupa tetero y ya no juega con muñecos y se comporta de una manera diferente. Si su mente va por encima de la edad, es cuando el niño a los 10, 12 años demuestra una sabiduría excepcional a su edad. Pero ya llegamos a 20, 25 años, de repente nos comportamos de acuerdo al sistema que tenemos. La persona dice, oh, este sistema ya está anticuado. Notemos que todo se actualiza. No tenés el mismo sistema en tu computador, está actualizado. Ni siquiera tu celular tiene el sistema de hace años. Está actualizado, los carros están actualizados. La mente también tiene que irse actualizando. De repente, cuando aprendemos más Torah y decimos, oh, hay más sabiduría en esto, entonces el principio anterior le agrego algo más. Lo comprendo mejor. La base debe estar correcta y sobre ello edificar y ir renovando mi sistema. Cuando hago eso es porque hago teshuvá. Cuando hago teshuvá dejo de hacer el comportamiento que hacía porque ahora comprendo, ahora veo, ahora mi metziut, mi realidad es diferente. La veo más clara, comprendo más cosas. Lo que antes para mí era una lucha, ahora entiendo yo por qué me pude dedicar a eso. Es una tontería. Yo que hacía perdiendo el tiempo mirando el fútbol, eso es una tontería. Entonces, ¿en qué cambié? Cambié en mi conciencia, en mi forma de ver la vida. Y eso me lleva aquí, acá, acá, y así me hace crecer. Y mi conducta va a cambiar. Cuando las personas estamos en este propósito, mañana no seremos igual que hoy.
Las parejas no serán igual que hace un año, hace 6 meses. El problema de las parejas es que uno empezó a crecer y el otro se quedó acá y ya le es muy pesado arrastrar al otro. O hay una gran diferencia entre uno y otro y esta diferencia que hay lo que produce estrés y tensión en las parejas. Cuando todos trotamos para el mismo sitio, entonces no hay tensión. Pero cuando uno jala para un lado y otro jala para el otro, entonces hay tensión. Así se comienza a nivel individual, a nivel grupal, y la bendición la vamos a ver en el proceso. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide. Gracias por estar en la clase. Nuestras clases tienen el propósito de ayudarnos cada día a mejorar, empezando por mí, seguir mejorando, Besat Hashem, lo que mi maestro me enseña, lo que Akadosh Baruj Hu nos orienta a través del Estudio de Akadosh, Besat Hashem, cada día ser mejores personas, para que el estudio de la Toira se establezca una vasija correcta, en una mente correcta, en una actitud correcta y una conducta correcta. Entonces, ahí podemos comprender mucho a Torah. Un abrazo, gracias por estar en la clase. Dale like, compártala, póngala en su estado y mándale este regalito a alguien que escuche esta clase que va a ayudar. Sat Hashem, con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu. Un abrazo, gracias por estar en la clase y hasta la próxima.